Bueno, en esta segunda parte vamos a trabajar a unas preguntitas, todo lo que refiere a culturas prehispánicas. Y que sean estas preguntas también para ampliar una información que nos permita retroalimentar o reforzar la parte teórica. ¿Sí? Bien, entonces sin más preámbulo, veamos nuestra primera pregunta. ¿Ya? A ver, nos habla de la cultura Paracas. Sabemos que está en la costa sur, ¿sí? Que fue una cultura puente entre Chavín y la cultura nazca. Sin duda, Paracas fue parte de una tradición local con sus propias tecnologías agrícolas y también con sus, digamos, formas ideológicas chavinoides. Se recalca que la cultura Paracas surgió a finales del primer horizonte, o también, digamos, a finales del formativo, ¿no? Del formativo, llamemos, superior, ¿no? Y su existencia se mantuvo hasta la cultura nazca, que corresponde al intermedio, como dice por acá, al intermedio temprano, ¿no? Aquí vamos a buscar un resaltador, ¿sí? Entonces, Paracas, ¿qué tuvo de importante en base a este párrafo y a este enunciado? Bueno, hay que decir entonces que los patrones culturales de Chavín perduraron gracias a la cultura Paracas. ¿Sí? Y la pregunta es, ¿qué patrones culturales se puede observar en la cultura Paracas? Nos puede ayudar una imagen, ¿sí? Aún se mantiene una deidad, ¿sí? Con dos varas o dos báculos, ¿sí? No son tan grandes, pero aún se ve todavía cierto rezago o cierto estilo chavinoide que aún se mantiene, ¿sí? En la cultura Paracas, ¿ya? También estas garras que se ve en los pies, ¿no? Que serían, pues, en la cultura chavín eran aves de rapiña, ¿sí? Y de cierta forma aún se mantiene en la cultura Paracas, ¿ya? Bueno, por aquí la respuesta correcta es uno, letra C, ¿ya? Bueno, Pucará corresponde a la zona altiplánica, ¿sí? Nazca, ¿sí? Es una cultura muy importante que también fue una zona regional. No se puede decir que Nazca se expandió por todo el Ande, esto no corresponde, ¿sí? Y decir que gracias a la cultura Paracas, Chavín fue la cultura matriz, no, ¿no? Eh, Chavín, como cultura matriz de todas las culturas, es el planteamiento inicial de Julio Cetello, ¿no? Y como comentábamos en la teoría, esto ya en los últimos años no tiene validez, ¿no? Porque ya se ha encontrado, por ejemplo, Caral, Huacaprieta, Cotos, ¿no? Que nos dan la idea de una continuidad, ¿sí? En el proceso histórico desde la época del precerámico hasta la época del formativo, ¿ya? Bien. Algo más también para reforzar es que Paracas no es la única cultura puente, ¿sí? De Chavín para llegar a la cultura moche, se puede decir que dos culturas también son representativas. ¿Me acompañas? Aquí tenemos la cultura Vicus, que a una vez la Universidad de San Marcos hizo una pregunta referente a esta Venus de Frías. Es una obra que representa el desarrollo, el trabajo de la metalurgia, ¿sí? Y también la cultura Virú, ¿sí? Como antecedente a la cultura Moche, en la costa norte, sin duda, ¿no? Ahora, quiero que vean el detalle muy importante aquí de esta cerámica escultórica. Aquí ya se van presentando eh, estos guerreros, no sé si notan ver, creo que se nota, ¿sí? El escudo
trato de dibujar por aquí de color rojo el escudo, ¿sí? Por aquí tendría una arma, ¿sí? Un arma de guerra, ¿ok? Miren, en esta época de las culturas puentes, del formativo final, se va viendo entonces ya cierta presencia de guerreros, ¿no? En esa lucha también por sus tierras o por sus valles. Bueno, Paracas, ya lo decíamos, es la cultura puente, desde Chavín hasta la cultura Nazca, y la otra cultura es Pucará, ¿no? Que nos muestra tu trabajo de lito escultura, ¿no? Aquí la figura de sacerdotes, degolladores, ¿no? Muy bien. Vamos con la pregunta número 2, ¿sí? A ver, dice así. En el periodo formativo superior, ¿sí? Se va observando el ascenso de una élite guerrera. Bueno, ya lo comentábamos hace pocos minutos, que ocupa una posición privilegiada en el manejo del poder. Es así que la guerra se convierte en el principal medio para la obtención de valles fértiles. Es en el arte que se reproduce estos elementos culturales. Entonces nos invita a ver la siguiente imagen, donde se ven prácticas eh, rituales de guerreros, que era muy común en esta etapa de la cultura prehispánica. O sea, la pregunta es, eh, ¿cómo se llama esta práctica o cómo se llama este rito, ¿no? De esta cultura prehispánica? ¿Cómo se denomina, no? Entonces vamos a la imagen, ¿sí? Por aquí, y vemos un detalle, ¿no? Las famosas cabezas trofeo, ¿sí? La pregunta 2 tiene por respuesta la letra A. Ahora, vamos un poco a ampliar también sobre las cabezas trofeos, ¿ya? A ver, dime en estas tres figuras, a ver, tengo letra A, B y C. ¿En cuál de ellas ustedes están apreciando en estos momentos las cabezas trofeos? A ver, vamos a diferenciarlo con un color distinto, ¿sí? A ver, por aquí. Aquí vemos una cabeza trofeo. Ya. Vamos a la siguiente imagen, letra B. Hacemos una observación, ¿no? Más minuciosa y encontramos que en esta parte, ¿sí? Se ve portando a esta, llamemos, deidad, ¿sí? Con sus respectivas cabezas trofeos. Letra C. A ver, en la imagen C habrá también cabezas trofeos. Hacemos un pequeño esfuerzo y decimos sí. En esta parte central se va mostrando a unas cabezas trofeos. ¿Ya? Ahora, eh, hay que recordar que también estas imágenes se presentan en las litos, esculturas o en las estelas de piedra de la cultura Sechín. ¿Recuerdan? Eh, Como también se va apreciando en este periodo que hablemos de el formativo final y también en la cultura nazca que corresponde a el primer desarrollo regional. ¿Ya? Pregunta número 3. Por favor, para ustedes, algo importante es sobre los moche, ¿sí? Dice, la fama artística de los moche asombra por su variedad, ¿sí? En todo lo que era cerámica. Se suma también la calidad de dicha cerámica. Los colores que básicamente hemos visto, básicamente es el rojo indio y el crema, ¿no? Una decoración naturalista y sirve de fuente para conocer el tipo de vida, ¿no? Que tenía la población. Es así que vemos representaciones de guerreros, también vemos imágenes de cazadores, de ciertos jefes o caciques transportados en literas, entre otros aspectos, ¿no? ¿Qué se puede afirmar de este párrafo o de este enunciado? Bueno,
que el arte mochica, ¿sí? La cerámica mochica destaca por su carácter documental. Es así, estimados estudiantes, que gracias a la cerámica de Moche nos permite conocer más de su vida cotidiana. Recordar que no nos ha dejado pues una serie de libros o crónicas. Recordar que las crónicas corresponde a los españoles que llegaron a partir del siglo XVI, ¿no? Producto de la invasión española al Tahuantinsuyo, ¿sí? Ciesa León, por ejemplo, es un ejemplo de cronista, ¿no? Pero aquí no tenemos crónica, no tenemos escritura. Entonces hay que apelar a la observación de la cerámica. Y nos han dejado, a través de la cerámica, ciertos aspectos de su vida. Por eso decimos, tiene un carácter documental. Nos documenta pasajes de su vida, ¿no? Ya sea de guerreros, rituales, de caza, de escenas o ceremonias religiosas, entre otros aspectos, ¿ya? Pero vamos a ampliar también un poco más, ¿les parece? ¿Sí? Ampliemos con una... Acá tengo una cerámica, ¿sí? ¿Se ve la cerámica? ¿Sí? Y en esta cerámica hay imágenes. Ahora, he querido extraer esta imagen, ¿sí? Para que comprobemos aquí en un segundo plano, ¿no? Ya he querido plasmar la imagen de la cerámica en una hoja, por decir así, y aquí tenemos la misma escena de este personaje, ¿sí? Que está ubicado frente a una personalidad, a un sacerdote que tiene en su mano un vaso. Sin duda, este es un ritual, ¿sí? El vaso en el cual va a poseer la sangre, motivo de un sacrificio. Quizás tenemos en otra parte de la cerámica, ¿no? Quizás si sigo la secuencia de la cerámica, tendremos ahí figuras de prisioneros o también de repente ahí figuras de guerreros en pleno combate, ¿ya? Vamos a la pregunta número 4, ¿ya? Esta pregunta número 4 nos habla acerca de, ¿por qué pondría esto? Ahora sí, ya. Acerca del notable avance de la tecnología hidráulica. En este periodo de primer desarrollo regional, por favor, no olviden que las culturas como Moche, como Nazca, nos muestran su mejor avance en la construcción de canales, represas, acueductos, como el caso de Moche. Pero también la cultura Nazca, a pesar que tuvo un espacio geográfico muy distinto, en la cual es el ser humano que logra modificarla y logra adaptarla a sus necesidades, ¿no? Entonces, en la presente imagen, ¿sí? Se observa la llamada tecnología hidráulica, pero es conocida en la cultura nazca como, aquí vemos, como galerías filtrantes, ¿ya? Aquí voy a señalar de color azul, ¿sí? Para señalar que por debajo, ¿sí? O en la parte subterránea tenemos la circulación del agua, ¿no? Ahora, estos agujeros sirven como respiraderos, ¿sí? O también sirve para limpiar. O sea, una persona, un asquense, podría ingresar y limpiar las piedras, las malezas, para que el agua siga circulando, ¿no? Joder, no olviden que así como se presenta el agua con un color azul, también tenemos los campos agrícolas representados con un color verde. Justamente coincide que son los dos colores que no usaban en la cerámica polícroma de Nazca, ¿ya? O sea, el número 4, vamos marcando la letra A, ¿sí? Esta imagen corresponde a la galería filtrantes, el aprovechamiento de las aguas subterráneas, ¿ya? Para lograr tener campo de cultivo y así desarrollar una importante agricultura, ¿ya? Bueno, pasamos a la pregunta número 5 y llegamos a una cultura muy importante. Algunas veces a Marcos se ha referido a este imperio Wari,
ha mostrado algunas imágenes de su cerámica, ¿sí? Y lo principal de esta cerámica tiene pues al dios de las varas, ¿no? O también llamado dios de los báculos. Pero también hay un pequeño debate, ¿no? Que se plantea en el prospecto también de examen de admisión, ¿sí? El debate sobre si Wari es un imperio, ¿no? Como dice Luis Guillermo Lumbreras, o es un emporio comercial, como lo planteaba en su tiempo la maestra Ruth Chadi, ¿no? ¿Ya? Bueno, en otro aspecto importante, los Wari también eh, nos genera un conocimiento de que en base a la teoría de lumbreras, ¿sí? Se dice que este modelo imperial de Wari, eh, hacia los años del siglo VI, ¿sí? Los ayacuchanos inician una serie de conquistas. Para Lumbreras, si Wari es un imperio, sin duda tiene que haber luchas, tiene que haber conquistas, tiene que haber control de valles, de propiedades, ¿sí? Y estas conquistas llegaron a zonas muy importantes, ¿no? Como la zona del Cusco, la zona altiplánica, los valles que están hasta ahora en la zona de Junín, como el caso del Valle del Mantaro, el Callejón de Huaylas, otro valle muy productivo en el departamento de Ancash, y también la región fértil de Cajamarca, ¿no? Bueno, también se plantea que alcanzaron territorios, lo que se llama hoy día parte de la selva, ¿no? Así hoy día lo conocemos, ¿no? Como la zona de Chachapoyas y más al norte la zona de Piura, ¿no? Pero dice que ahí la influencia es mucho menor, ¿sí? Por lo tanto, en este enunciado, eh, ¿qué podemos afirmar acerca de la expansión Wari? ¿A qué obedeció la expansión Wari? Bueno, profesor, se dice que Wari aprovechó los mejores valles, ¿sí? Estuvo en los mejores lugares, ¿sí? Donde había pues una población que pueda tributar, que pueda otorgar sus cosechas o sus excedentes, ¿sí? Wari estuvo interesado en aquellas zonas donde podía encontrar o concentrar mejores valles, mejores tierras y también fuentes o recursos para lograr la dinámica de apropiarse de estos excedentes o de estos tributos, como también concentrar o controlar fuentes de irrigación, ¿no? Para sus valles más importantes, ¿ya? Aquí marcamos la letra B, B de barco, ¿ya? Sigamos por acá, chicos. La pregunta número... Ah, ya, sigamos con un poco de Wari, ¿sí? Un poco para también enfatizar la importancia del urbanismo, ¿no? Las yactas o las principales ciudades de Wari, ¿sí? En su proceso imperial, tienen que ver con Piquillacta, en el Cusco, ¿sí? También aquí en Lima, los Wari tuvieron presencia en la zona de Pachacamac, también llegaron hasta la zona de Cajamarquilla, y también hasta la zona de Miraflores, lo que ahora se llama la Huaca Puyana, ¿no? También llegaron a la zona de Huaricochopampa, ¿sí? Huaricochapampa, en la Sierra Trujillana, en la zona de La Libertad, en la zona de Junín, La Yacta, Huarihuilca, y en Lima también tenemos la zona de Cajamarquilla, ¿no? En todos ellos, presencia imperial de Huari, ¿no? De los ayacuchanos. Bueno, la pregunta siguiente, número 6, es muy puntual, ¿no? Es un detalle escultórico, ¿sí? Presente en los muros del Palacio de Calasasaya. Ahora, viendo esta imagen, ¿qué podemos relacionar? ¿Qué podemos interpretar? Profesor, aquí vemos cabezas clavas. Así es. ¿Y dónde tenemos otra influencia de cabezas clavas? Ah, profesor, eso es en la cultura chavín. ¿Ya? Profe, pero hay un detalle, mira, las cabezas clavas de la cultura tiahuanaco están en la parte inferior. Y usted nos explicaba en las clases o en la parte teórica que en lo que es la cultura chavín,
las cabezas clavas están en la parte superior. Es más, se dice que solamente queda una cabeza clavada ahí en la pared, que motiva pues a muchos turistas, a muchos científicos, ¿no? Tomas una foto, ¿sí? Con su grupo de estudiantes, ¿no? Pero que está en la parte superior, ¿no? Y que estas cabezas clavas muestran pues la figura de grandes sacerdotes que corresponden a una autoridad religiosa dentro de cada templo, ¿no? En este caso, un templo importante, así como se habla de el templo de Jerusalén, y también lo dice Lumbreras, ¿no? Dice Lumbreras, esto era como Vaticano, dice, ¿no? Venían muchos peregrinos con sus respectivas ofrendas, ¿no? También aquí en Tiahuanaco, ¿no? Que es una zona que corresponde a una cultura clásica y expansiva, abarcando zonas de Chile, Argentina, Perú y Bolivia, sin duda, ¿ya? Con sus enormes palacios, ¿no? Pero básicamente con una esencia religiosa, ¿sí? La presencia de sacerdotes en estos palacios, templos, para también la observación astronómica, eh, basándose en la lluvia, en los rayos solares y también la importancia de controlar los tiempos, ¿no? Para lograr el conocimiento sobre la siembra y la cosecha, ¿no? Pregunta número, bueno, esta imagen también nos va dando una mejor idea de Tiahuanaco, ¿no? ¿Sí? Su trabajo de piedra, básicamente, ¿sí? La litoescultura. Se dice, por ejemplo, que la famosa Portada del Sol fue trabajada de una piedra enorme, una piedra andesita, y se muestra en la parte central la figura del dios de las varas o dios de los báculos, ¿no? ¿Ya? También es bueno recordar los famosos monolitos que corresponden a la cultura tehuanaco, ¿no? Y en muchos monolitos tenemos la presencia de vasos ceremoniales, ¿no? Una muestra más de la religiosidad de esta cultura tehuanaco, ¿no? Muy teocrática, ¿no? ¿Ya? Bueno, en la pregunta número 7, nos trasladamos al mundo incaico, ¿sí? Y se habla acerca de la panaca, ¿sí? Entonces, una gran pregunta es, ¿qué cosa es la panaca, no? ¿Qué cosa dijeron los cronistas, los españoles sobre la panaca, no? Ellos recogieron información y decían que la panaca fue la descendencia, ¿no? Es el linaje, ¿no? Es la familia, los parientes del Inca, ¿no? Pero había una excepción, ¿sí? El Auqui, o sea, el futuro Inca, era sencillamente aislado de esa panaca, ¿ya? Porque el futuro Inca también tenía su propia panaca, ¿no? Ahora, estos miembros de la panaca eran pues nobles, ¿no? Eran, si era la panaca real, era la sangre real, eran eh, el Inca y su familia, ¿no? Eh, y las panacas tenían un poder muy importante, ¿no? Por ejemplo, los que iban a ser los nuevos gobernantes, los que iban a encargarse de la parte administrativa, eh, eran parte de una ceremonia que se llamaba el Huarachico, donde mostraban sus habilidades. La pregunta es, ¿pero ante quiénes? ¿Había acaso un jurado? No. Eran los miembros de las panacas que podían consentir o aprobar, ¿sí? Que cierto muchacho pasaba a otra etapa, ¿no? Digamos, pasaba como algo así como la adultez, mostrando sus habilidades, ¿no? Y son las panacas que están haciendo esta especie de aprobación, de, de convencimiento que se logra, pero son las panacas que van aceptando y también van favoreciendo a uno o a otro miembro de la familia real, ¿ya? Ahora, entonces, ¿la panaca qué cosa es? Es una aristocracia, es una familia, por decir así, colmada de privilegios por su linaje. Profe, ¿y qué privilegios tenían la panaca o la familia real, no? Bueno, primero que no pagaban, pues, tributo, ¿no? ¿Sí? Y también tenían ciertas costumbres. Por ejemplo, la momia de el Inca, ¿sí? Era, digamos, venerado cada cierto tiempo, ¿no?
O sea, cada panaca tenía su propia momia y esa momia era el inca, el soberano respectivo, ¿no? ¿Ya? O sea, el número 7 tiene por respuesta la letra A, ¿sí? Profe, ¿y cuántas panacas había? ¿Y cuándo sería el fin de las panacas? Son también buenas preguntas, ¿no? A ver, en base a unas crónicas, se dicen que había dos dinastías, ¿sí? Por favor, ustedes me acompañan aquí. Tenemos la panaca de los Urin, se ve acá, los Urin, ¿sí? Y la panaca de los Anan, ¿ya? Y es parte de la cultura incaica, ¿no? Lo que se llama entonces la dualidad, ¿ya? Ahora, la pregunta es, ¿qué habrá pasado entre estas panacas? Entonces pensamos, entre estas panacas hubo varios aspectos. Por un lado, alianzas, ¿no? Pactos, una variedad de matrimonios, pero también, estimados estudiantes, hubo también enfrentamientos, confrontaciones entre las mismas panacas, ¿ok? Ahora, las panacas más importantes, ¿no? Están ligadas a un inca, a un soberano, ¿no? La panaca de, por ejemplo, Yoque Yupanqui, la panaca de Inca Roca y los últimos soberanos, ¿no? La panaca de Huiracocha, de Pachacute, de Tupa Yupanqui, ¿no? ¿Ya? Ahora, el final de nuestro llamado imperio incaico también tiene que ver con una guerra de panacas, ¿sí? Hay un docente que aún es vigente, ¿sí? En cuanto a sus publicaciones y también su trabajo como docente, es Luis Guzmán Palomino. Él ha hecho énfasis justamente en la guerra de Panaca, ¿no? Como un causal para la crisis del Tahuantinsuyo, esa lucha entre panacas, ¿no? Otro factor más para hablar de la división y la falta de unidad en el Tahuantinsuyo, ¿ya? Bien. Y la pregunta número 8 tiene que ver con este complejo, enorme complejo de Chan Chan, ¿ya? Dentro de estos distintos palacios hay uno que destaca, ¿sí? Aquí lo señalamos, el complejo Chudi, ¿sí? Ahora, recordar que este complejo de Chan Chan, que para el mundo se hace conocido como la ciudad de barro más grande, ¿sí? Que es un conjunto de palacios, de plazas en la costa norte, ¿sí? Que tenía pues talleres, tenía diversas entradas, ¿no? Corresponden a un desarrollo urbanístico, ¿no? Sí, entonces la letra D, ¿sí? Aquí marcamos entonces la letra D, ¿no? Ahora vamos un poco a ampliar, ¿sí? Vamos a ver una imagen adicional, una reconstrucción, ¿sí? Aquí ponemos nuestra ubicación, ¿sí? Ya, hice reconstrucción de la ciudadela Chudi, ¿no? Ahí está. De todos los mejores palacios, este es el más representativo, ¿no? A ver, ¿qué vemos en este famoso Palacio Chudi, ¿no? A ver. Ujú. Tenemos por acá almacenes, tenemos un mausoleo, no olvides que es un recinto funerario familiar, un mausoleo. Mira, un huachaque, ¿no? Qué bueno recordar que estas culturas como Moche y Chimú siguen la tradición de cultivar en huachaques o chacras hundidas, ¿no? ¿Ya? Bueno, sala de audiencia, una y otra plaza más, por acá, segunda plaza, ¿sí? Un ingreso principal, por este lado, otra plaza ceremonial, ¿sí? Todo lo que responde a una ciudadela, ¿no? ¿Ya? Bueno, se dice que las ciudadelas era el lugar, era el palacio de un curaca. Los incas le llamaron el Chimucapa, ¿ok? Eh, y la población seguía la tradición de llamarlos o nombrarlos como Siquish, ¿no? A estos gobernantes de la costa norte, ¿no? Siquish es la denominación que ya había en Moche y que también se mantiene en la cultura Chimú, ¿ya?
Bueno, otra cultura importante, muchachos, a destacar en este seminario es sobre la cultura chincha, ¿ya? No olvides que una gran historiadora referente es María Rostorowski, ¿no? Ella ha logrado publicar sobre ciertos señoríos, ¿sí? Y dentro de esas explicaciones históricas se encuentra la cultura chincha, ¿no? Bueno, dice que tenía su gran comercio por el norte, ¿no? Que llegaba por vía marítima hasta la zona de Ecuador, zona de Manta, ¿ya? Que traían de Ecuador, de esas zonas, de esas costas ecuatorianas, traían el famoso y el sagrado muyu. Para muchos pueblos del Perú prehispánico era el alimento de los dioses, con la idea de obtener lluvias tan importantes para la agricultura, ¿no? Bueno, también se iban a la zona del altiplano para conseguir lo que era el cobre, ¿sí? Llegaban hasta la zona cercana de la región Atacama, eh, y también la zona del norte de Chile, ¿no? Si vemos aquí el mapa, norte de Chile y también la zona de Atacama, ¿no? No olvides que estos pueblos aymaras también es una oleada de invasión que llega desde las zonas argentinas, ¿no? Entonces, aquí vemos una zona altiplánica, inicialmente caracterizada por la presencia de los tiahuanacos, pero también vemos una invasión posterior de los aymaras, ¿no? En la zona altiplánica. Veremos, y digamos que zona altiplánica es de la zona de Vilcanota, al sur del Cusco, hasta la parte de Bolivia, ¿no? Así es, ¿no? Pero entonces los chinchanos, ¿qué hacían? Una triangulación comercial, ¿sí? Ya sea vía marítima, vía terrestre, los puntos de Ecuador, los puntos de la isla de Chincha, hasta las zonas altiplánicas, ¿ya? Entonces acá digamos una triangulación, ¿sí? Bien, y la última pregunta, ¿sí? Es también una pregunta muy puntual que corresponde a la intención de este seminario de basarnos en imágenes, ¿sí? Usar la iconografía de muchas culturas prehispánicas y sobre esas imágenes poder hacer una interpretación, ¿no? A ver, aquí vemos el trabajo de piedras, ¿no? Pero esto tiene una influencia también de una cultura llamada Tiahuanaco, ¿no? La última pregunta sería entonces letra B, B de barco, ¿no? ¿Ya? Así, estimados estudiantes, hemos logrado reforzar nuestra parte de teoría con las preguntas respectivas de las culturas prehispánicas. Hasta aquí un gusto y espero que logren sus éxitos a través de los estudios, a través de los diversos cursos que tienen ustedes en nuestra academia ADUNI. Muchas gracias y estamos en contacto en cualquier momento. Gracias.